análisis de suelo es una herramienta muy importante para la elaboración de una recomendación de fertilización, ya que nos permite cuantificar la oferta de nutrientes del suelo, con el objetivo de evaluar las variables que determinan el nivel de respuesta a la fertilización en la recorrida a campo por los ensayos de Bunge Fertilizantes en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Un profundo conocedor de la región describe cuál sería una correcta y estratégica nutrición a lo largo del tiempo. A continuación, dinámica de los nutrientes con el ingeniero agrónomo Ángel Berardo. En esta zona son suelos, digamos, donde la profundidad es muy variable, se lo llama argidoles en términos científicos, pero son suelos de pradera que son levemente ácidos arriba, tiene un pH de alrededor de 6, 6,5 y el mayor impedimento en esta zona es la tosca, que es una capa cementada que aparece en la loma en superficie y a medida que vamos a los sectores más bajos, por ahí aparece a más profundidad. Esa es la razón por la cual, en función de la profundidad de la tosca, no solamente hoy día la tendencia a fertilizar en forma distinta, sino que también los cultivos que se implantan en suelo de distinta profundidad pueden ser distintos. Y acá el problema más grave es primero el agua, o sea, es una zona donde llueven alrededor de 700 milímetros, pero los veranos son bastante secos, son muy ventosos. Esa es la razón por la cual siempre decimos que esta zona es la zona del trigo, porque tiene agua durante el invierno y en la primavera, y el otro cultivo que puede enganchar en la rotación es el girasol, que es mucho mejor como antecesor del trigo en la rotación que la soja, porque la soja consume agua durante el verano y a veces en el otoño y no deja el perfil en años normales abastecido de humedad para el cultivo. Pero de todas formas, hoy día, con la intensificación de los sistemas de producción, con la siembra directa, se hace la soja en volumen, yo diría, más de lo necesario, pero indudablemente que el agua es el factor más limitante. Yo creo que hay que producir un cambio fundamental en el manejo de la fertilización de los cultivos. Tenemos que pensar un poquito más en el sistema, tenemos que pensar mucho más en el suelo, tenerlo bien nutrido, o sea, cuando manejamos el suelo eficientemente, no solamente tener rastrojo, no solamente hacer una rotación adecuada, sino que también hay que nutrirlo al suelo y hay que ponerle los nutrientes que requieren. Además, en esta zona casi no hay pérdida de nutrientes por lavado, porque no hay lluvia suficiente y hay tosca. Entonces uno lo que tiene que hacer es manejar los cultivos y la fertilización dentro de los cultivos, porque los nutrientes además se reciclan. Lo que no se llevan los granos quedan en el rastrojo, en las raíces. Y aún el nitrógeno, que tiende a lavarse en un año extremadamente húmedo, después se recicla lo que no se llevan los cultivos. Y el fósforo, lógicamente, se mantiene en el sistema y el azufre también. Por eso les digo, tenemos que pensar más en el sistema, más en el suelo, porque a largo plazo, en la medida que tenemos un suelo bien alimentado, tenemos una producción más estable, de mejor calidad y de mayor rentabilidad. Indudablemente que todo lo que estamos diciendo es un enfoque técnico, pero el enfoque técnico hay que manejarlo dentro del sistema económico que vivimos. Por eso muchas de las cosas que nosotros tratamos de inculcar en una agricultura donde aún en esta zona el 50% de la tierra se trabaja bajo arrendamiento, con arrendamientos anuales, es muy difícil de transmitir. Por eso nosotros decimos, tanto los dueños de los campos como los que arriendan los campos, que hagan contratos de por lo menos 4 o 5 años para que los dos se beneficien. El que va a rentar, el que va a producir, va a tener mayor rendimiento, mejor calidad, y el dueño del campo también va a conservar mucho mejor el recurso suelo. Para que un trigo tenga calidad, necesita más o menos 4 a 5 kilos de fósforo, necesita 2 kilos de azufre y necesita en el suelo por lo menos 50 a 60 kilos de nitrógeno. Porque de todo el nitrógeno que hay en el suelo, la planta toma solamente la mitad o algo más.
Los años más lluviosos toma más, los años más secos toma menos. Entonces, cuando hablamos nosotros, si queremos producir un trigo de 6.000 kilos, tiene que haber en el suelo entre 300 y 400 kilos de nitrógeno. Y los suelos de la Pampa, normalmente, para un cultivo de trigo, difícilmente largan más de 100 kilos. Entonces, si queremos tener trigo de alto rendimiento y trigo de calidad, tenemos que poner 60, 70 kilos de nitrógeno por tonelada de grano como fertilizante. Si no, tenemos los trigos de baja proteína, de bajo gluten, de mala calidad, que en años como estos puede llegar a ser trigo forrajero. Porque hoy día tenemos herramientas para ver cómo está el cultivo de nitrógeno cuando está macollando hasta cuando tiene la espiga. Hay los SPAD o clorofilómetros, que son equipos que miden el verdor que tiene la hoja y puede ajustar. Entonces, hoy hay conocimiento, lo que tenemos que utilizarlo y para eso tenemos que difundirlo. Pero lo que pasa es que yo digo siempre lo siguiente, la soja fija nitrógeno para ella. Y cuando hacemos el balance, es más negativo la soja que el trigo. ¿Por qué? Porque el 50% del nitrógeno restante lo toma del suelo y se lo lleva. Esa es la razón por la cual la gente no entiende por qué la soja es la que más disminuye la materia orgánica de los suelos. Porque la soja crece durante el verano. Y durante el verano el suelo es un calefactor que está alargando nutrientes. Y a medida que libera los nutrientes por disolución o por mineralización de la materia orgánica, hay un señor que está ahí esperando que la raíz de la soja se lo lleva. Y el 80% de eso lo lleva el grano. Entonces la soja se lleva el 80% de nitrógeno y la mitad del suelo, la mitad la que fija, se lleva el 70-80% de fósforo, el 40-50% de azufre, se lleva todo y se lleva más potasio. Por eso yo digo siempre, ustedes tienen que mirar los precios. ¿Cuáles son los cultivos más baratos? El maíz que tiene menos proteína. Después, ¿cuál le sigue? La cebada y el trigo, tiene un poquito más de proteína. ¿Cuál es el cultivo que es más caro? Es la soja. ¿Cuánta proteína tiene? Tiene 3 veces más que el trigo. Tiene más del 30% de proteína, tiene 6% de nitrógeno en el grano, contra un maíz que tiene 1 y algo, y contra un trigo que no llega a 2. Por eso vale más. La capacidad física y humana que está instalada en el país es para incrementar en 2 o 3 años un 30-40% la producción de granos, de leche, de carne, de cualquiera de los productos agropecuarios, porque hay lugar físico, hay tecnología, y lo único que necesitamos es el ambiente socioeconómico que nos permita desarrollar. Por eso yo digo, tenemos que empezar un poquito, pero nos tiene que dejar libertad y trabajar. Esa es la razón por la cual yo digo siempre, la agricultura en Argentina se ha desarrollado tanto porque siempre hemos tenido a alguien en contra que para subsistir tenemos que luchar. Es lo mismo que pasó con los europeos. ¿Por qué los europeos vinieron acá y están bien? Porque estuvieron en la guerra. Entonces cuando uno está en la guerra, por eso hoy le decía, yo camino en el trigo y no piso ninguna espiga. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo tenía esta altura, andaba atrás de mis padres en Italia que cosechaban con hoz. Por eso yo le digo, he tenido la suerte de ver la revolución agrícola más importante del mundo, porque yo vi la gente como trillaba el trigo y lo cosechaba en la época de los romanos, en el sur de Italia, en la montaña, donde gente pobre, y ahora uno tiene la cosechadora conectada en Internet que le mide todavía los rendimientos por metro cuadrado. ¿Se da cuenta el cambio? Bueno, por ese cambio tecnológico tiene que estar acompañado por sistemas sociales y económicos que permitan que el ser humano se desarrolle y maneje adecuadamente. Lo que quería terminar con esto, que el recurso suelo no es para nosotros, es para los que vienen. Y nosotros tenemos más obligaciones morales que nuestro antepasado, que conocemos mucho más. Entonces, al conocer más, tenemos mucho más obligación para que la tierra, que la tenemos prestada de nuestro antepasado, la entreguemos en mejores condiciones.